podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Nos saludo aquí con el gusto de siempre desde su programa, que tiene que ver con docencia, con ser docente maestro, de las cosas que vamos hablando y comunicando. Pues bueno, me da mucho gusto estar aquí nuevamente, sabiendo que hay que entregar un episodio más en lo que van en el transcurso de la semana. Y pues uno realmente disfruta hablando y compartiendo de cosas que pues suelen suceder o pasan dentro del campo formativo, de lo que es ser maestro. Y más adelante también voy a ver si también y ayudar o intervenir un poco o dar mi punto de vista de acuerdo a las estrategias didácticas o los campos formativos o en sí a lo que es el tema o temas que muchas veces a los maestros nos ponen a hacer o realizar, ya sea para una preparación pedagógica o para un examen de admisión que promoción horizontal y aumento de horas. Entonces ahí vamos a ver y a checar, a lo mejor puedo dedicar uno u otro episodio, uno que otro para hablar de esos temas y también de hablar de cosas que he tomado yo en particular en talleres que he participado, en los que he invertido también para mi formación. También ahí les puedo dar un panorama, un desglose, incluso hasta les puedo recomendar maestros que imparten estos cursos de manera virtual. Y también extendiéndome pues más, un poco más o lo conveniente necesario para explicar ciertas cosas o temas que luego quedan como que en el tintero o uno las lee y como que le entiendes y a veces parecen lo mismo o simplemente lo lees y no lo entiendes o parece que se refiere siempre a la misma cosa. Entonces también por ese lado voy a tratar de dedicar uno que otro episodio a hablar de ese tipo de cosas también, porque por eso nos confundimos y no sabemos diferenciar los términos. Y cuando es el examen de admisión, muchas veces las preguntas vienen, cuando vienen las opciones múltiples, resulta que están igualitas, nada más le cambian un sí o un no, o una coma, un punto, o un término como que te lo exageran o te envuelven de tal manera que piensas que esa es la respuesta correcta. Entonces diciendo esto, pues sí hay que estudiarle y estudiarle mucho, porque aquí también vale el macheteo y la memoria, porque a veces lo hacen, a veces yo creo que hasta a propósito, para que tú te confundas y no sepas en ocasiones qué respuesta dar en ciertos incisos. Pues bueno, señores, vamos a iniciar con este episodio nuevo. Vamos a darle continuación al anterior, que tiene que ver con las cosas que me han contado. Y voy a hablar de casos particulares, de cosas que yo me fui enterando y que fue en especial en momentos donde, por ejemplo, llegué a tocar lo de las calificaciones e incidentes concretos que fueron sucediendo de alumnos que incluso sí me llegaron a retar. O sea, sí hubo situaciones donde, pues ya saben que en las familias, en el entorno en el que viven, así como que resuelven sus problemas. Entonces, de repente hay situaciones donde uno pues tiene que ver de qué manera le puede hacer uno, porque sí es difícil controlar esas situaciones. A veces ya como maestro te pasan la autoridad y no les importa. Entonces una de las cosas que a mí me ayudó bastante fue el hecho de que me pasaran los directorios. En los directorios me refiero a que pues me dieron los directorios, o sea, las direcciones completas, calle, número y todo lo demás. Y también pues obviamente los números de teléfono que son de casa y que son de celular. Normalmente como yo le hice pues fue contacto por WhatsApp. Ahí fue donde yo mandaba audios y yo mandaba mis escritos. Ahora también tengo que mencionar antes de empezar
una cosa que me dijo el director, el hecho de que me advirtió, o sea, me dio una sugerencia más que nada, o como una orden se podría decir. Me dijo, ten cuidado porque cuando mandas audio es una evidencia. Entonces la pueden usar en contra tuya, aunque tú no lo hayas hecho con alevosía o ventaja de querer tirar, o aunque tú lo hayas hecho con una muy buena intención. Y recordemos que en esto, en la docencia sí es, o sea, uno da buen testimonio y hace buen uso de lo que uno va a hablar, pero luego resulta que se tergiversa, o los mismos padres de familia te dicen, no, pues pero yo lo voy a acusar a usted, o sea, a veces te lo dicen de frente, y una situación se malinterpreta y tú ni por aquí creyendo que eso fuera a ocasionar un conflicto cuando tu intención era completamente inocente y buena. Entonces me dijo eso, ten cuidado que es una evidencia, y que debemos de tener cuidado como decimos las cosas, porque ahorita en las redes sociales hay mucha malinterpretación. O sea, el hecho de que tú mandes o publiques algo, dependiendo de quien lo lee y el público que lo recibe, te pueden hasta acusar de misógino, o que andas ahí de calenturiento o de inadecuado con las mujeres. Y también me llegaron a pasar situaciones que los mismos alumnos me llegaron a decir, me llegó a decir uno, aquí lo que cala, profe, o lo que pues dicen que está mal, es que las cosas como las digo, pues se entiende de otra manera, y sus papás pues los andan castigando, ¿no? Según esa manera en que se entiende. Y sí, también aquí su servidor, hubo alumnos que llegaron a señalarme el hecho de que, pues como ellos lo interpretaron como yo según esto lo dije, así me iban a decir, ¿no? Que yo hago esto, profe, por favor, o sea, yo jamás en mi vida, porque pues yo tengo unos principios muy arraigados, y cuando me defendí y dije yo, ¿a poco yo dije eso? Uno me señaló y me dijo, sí, sí dijiste. Entonces, es como un arma, que toda arma tiene doble filo, entonces debes de tener mucha maestría a la hora de saber manejar los recursos que tienes a la mano, y pues también tener en cuenta que también se generan consecuencias. Va a haber mensajes que se pueden malinterpretar, y sí, a mí me llegaron a recomendar que nada mejor como que hablarlo, o sea, que estés frente al papá o la mamá y ahí se hablen los términos o lo que se tenga que manejar. Pero bueno, son cosas, consejos que me pasaron a mí, y pues yo lo hice de la manera, no sé decirlo si difícil o atrevida, o la manera más conveniente o menos conveniente, pero lo que sí sé es que me generó dividendos, y pude hacer y mostrar cosas, y realizar ciertos detalles que en la mayoría de los casos pues fue positivo, aunque quizás también pues en dirección ya no lo veían bien, como que ya no querían meterse en problemas, pero bueno, fue mi manera de contribuir, y afortunadamente también gracias a esa intervención fue que incluso yo pude, como que dice, parar como un firewall, como en las computadoras que detienes el flujo de información o proteges el ordenador o la computadora de un ataque. Entonces también así orgullosamente puedo decir que, o inesperadamente también hablando, de que esa metodología también ayudó a que no pasaran a mayores determinadas situaciones, incluso con los directivos. Pero bueno, eso ya es un rasgo, una característica de cómo me sucedió a mí, porque yo me quise involucrar de esa manera, aunque muchas veces pues dicen pues que para qué te metes tanto, no, o sea, no hagas más de lo que te corresponde, pero bueno, aquí ya gustos, colores y perspectivas pues hay a montones. Bueno, aprovechando pues ya seguimos con el tema. Eh, Así recordando anécdotas y situaciones, debo decir que tuve un alumno muy inteligente en el cual pues sí se generó una amistad, se puede decir, y nos estábamos llevando bien y todo. Mm,
Y ya el detalle fue que empezó él como que a soltar, pues es lo normal, ¿no? Que empiezan como que a soltar como que la mentira, como que no saben dónde están las cosas o el trabajo, o los trabajos. Entonces también, pues yo acordándome, porque luego sé cuando me huele a mentira, al día siguiente pues yo le dije, pues no que lo tenía tu abuelito. Y ahí se enojó, o sea, diciendo pues, no, profe, lo que pasa es que mi abuelito no estaba, que no sé qué, y empezó él a soltar. Pero ya ve que les hablé de las vibras y las emociones, pues aventó una en la que da cuenta que se sentía como púdrete. Y también los alumnos son propensos y ven que avientan las malas leches, pero una cosa, pero bien horrible. Entonces ahí empezó una actitud muy degradante de su parte. O con justa o no razón pudo haber él tenido razón en comportarse así por la manera en que yo me metí y me involucré. Tal vez sintió que yo me estaba metiendo demasiado en su vida privada. Pero muchas veces los jóvenes pues no se dan cuenta cómo se comportan por el nivel de madurez que en ese momento tienen. Entonces ya pasando, mmm, como cada vez que le hablaba, se le como que le explotaba algo y luego me aventaba esa energía de repudio y de muérete. Ya hubo un momento en el que pues no podía trabajar con él, no me podía acercar. Y yo decía, pues, ¿qué hago? Lo amedrento o le llamo la atención. O sea, nada funcionaba con él. Le digo a los directores o qué rollo. Y entonces en ese sentido, pues ya tenía ahí a la mano el número de la mamá. Y empezamos a platicar, a hacer amistad. Y aquí como yo les digo, pues la suerte o la manera en cómo lo manejas es bien importante. Entonces ahí con ella, pues estuve manejando la situación. Dice que pasa esto. Y dice que él no era de los que eran altaneros o alzaban la voz. Se le llamaba la atención y él se quedaba callado, simplemente. Pero obviamente yo también, o sea, reconozco que yo también aventé mis fuertes hermetismos de regaño por como los veía, pues que nada más querían perder el tiempo en la clase, entre otras actitudes que yo observé. Entonces, hagan de cuenta que pues mis respuestas o mis argumentos o mis testimonios era de mandar 6 8 10 audios a veces con duración de 10 minutos cada uno, lo máximo que recuerdo. Pero era porque yo explicaba detenida y a detalle todo y pues servía pues, para aprovechar una oportunidad pues ahí una vez aclarar todo de todo y ya en esa parte pues me entendí muy bien con la mamá, fue muy solidaria. Incluso cuando estaba en el trabajo me decía, de favor, mejor mándenme escrito porque no puedo mandarle audio porque donde estoy hace demasiado ruido. Creo que estaba en una maquiladora, no me acuerdo en qué estaba. Y ya cuando salía del trabajo, pues seguía atendiendo. Ya me seguía atendiendo y me mandaba audios cuando tenía la oportunidad. Llegué incluso a involucrarme en situaciones donde yo veía que lo amedrentaban a él y a un grupo de chavos con los que se juntaban, ya de una manera pues sexual, o sea, que referente a la orientación sexual. Y ahí su servidor ahí va también a meterse por ese lado, pero no para nada como burla, sino, a ver muchachos, pues vamos a hablar de determinado tema. Todos los compañeros se lo tomaron bien y hasta estaban así hablando con soltura de vez en cuando. Pero él sí se lo tomó muy intensamente, hasta el punto que cuando me retiré del salón sentí como se me oprimía la cabeza
y como cuando es algo sumamente bochornoso e inesperado y vergonzoso, y la demás gente se te queda viendo y te avienta una vibra como de bicho raro, cómo se le atreve, ¿no? Qué asco o qué situación, ¿no? Sí, como que caíste en el peor de los ridículos y la gente te lo hace saber. Entonces, así llegué a abordar los temas de forma correcta o incorrecta, como haya sido, pero eso me permitió irle profundizando porque yo luego contactaba a la mamá. Y no, hasta eso muy servicial, muy atenta, con todos los comentarios, comentábamos, y yo veía que ella como que se interesaba mucho por saber qué era lo que pasaba con su hijo en la escuela. Otra de las cosas de enorme ventaja aquí es que eh, muchos papás no saben, y de hecho me lo agradecieron mucho, el hecho de saber qué era lo que pasaba aquí adentro, porque no tenían manera, y a veces también pasa que en las escuelas, si te pones a ver noticias o testimonios de gente en YouTube, resulta que el director o las personas responsables no comunicaron completamente lo que había sucedido. Entonces hay cosas que se tapan y no se salen a la luz pública exactamente como son. E incluso ha habido casos de muertes, incluso donde a veces hasta se hacen de la vista gorda o que sucede pues alguna situación en la cual pues se debió atender al niño porque pues estaba siendo agredido o algo le estaba pasando, y si uno como maestro que está ahí no hace nada, pues imagínense. O sea, hay muchas cosas, entonces una situación que los papás agradecieron mucho con lo que yo estaba haciendo era informar de lo que pasaba por este tipo de situaciones. Y ya estuve ahí, estuvimos hablando, estuvimos diciéndonos pues cosas, y yo le agradecí porque le dije que era admirable que una persona como ella dejara incluso sus ocupaciones para hacerse cargo y atender a su hijo. Pues me decía cosas como, no, pues yo he hablado con él, le digo que le eche ganas, que pues ahora sí que nosotros queremos lo mejor para ellos y queremos que pues él ella vaya bien, que por eso uno trabaja y pues ellos están empezando a la vida, etcétera, etcétera. Y ya también aquí una anécdota interesante es que es un alumno que yo no sabía, pero en ese momento en la escuela lo tenían catalogado como muy difícil y poco moldeable. Entonces me llegó a comentar, fui así por pedagógico, y me llegó a comentar la psicóloga que, porque empezamos a hablar, y me dice, cuando dije el nombre, me dice, ah, sí, este muchacho. No, si con él pasó esta situación, él dijo que no lo iba a hacer, aunque fuera reglamento escolar. Y ya, pues, así de ese modo, hasta los papás vinieron defendiéndolo, que él no lo iba a hacer. Y pues mire, maestro, si no tenemos ni el apoyo de los directivos, pues hay que dejar las cosas así, y ya me dio a entender. Me lo dijo. Y sabe qué, pues mejor dejamos las cosas así y mejor los dejamos ser, como diciendo, pues son chavos, pues es la edad y no los vamos a cambiar. Y precisamente por eso también se dice mucho que la educación está como está. Hay incluso docentes que critican eso, porque esa actitud o esa forma de pensar, de ver las cosas, también orilla a que hay alumnos así, que hagan lo que se les dé la gana y que saben que no va a haber represalias, porque saben que no se les puede llamar la atención o por los derechos que ellos tienen. Ahora sí que pues nada más se van a lo que les conviene en el momento. Entonces dije, bueno, ella después, ella se sorprende cuando yo le digo, pero sabe una cosa, la mamá está de acuerdo en todo esto que estamos comentando. Y pues sí, eso sorprendió porque pues normalmente los papás pues eran como que los cerrados. Entonces también, como en este caso, y otros más que tuve, yo llegué a ofrecer a los chavos
o cuando hablaba con sus familias, yo sugería, cuando veía una situación así, ¿cómo ven si los llevamos a psicopedagógico? Porque sí me llegaron a contar cosas que llegaron a pasar. Entonces yo decía y proponía, ¿qué le parece? Sí, mire, aquí hay que aprovechar que la escuela tiene este departamento y pues muchas veces ya vemos que no tenemos el tiempo, el dinero, pues le ayudaría bastante. Y sorprendentemente todos los papás o la gente responsable con la que hablé, sí me dijo, adelante, maestro, usted si nos pudiera ayudar. Vi mucha accesibilidad en ese sentido. Entonces también llevé el caso de una chica la cual pues sí pasó a mejor vida un pretendiente que tenía y sí andaba así como una actitud pues de duelo, obviamente pues cuando te pasa algo así pues como andas, ¿no? Y es totalmente comprensible que pues no pongas atención en la escuela o andes con una actitud rebelde o bien pues una actitud pues que no va de acuerdo o acorde a lo que vienes a hacer en una escuela, en un centro educativo. Incluso tenemos mañas actitudes que nos salen por lo mismo. Entonces también ofrecí esa ayuda. La responsable me mandó audios y dijo, la verdad, muchísimas gracias porque hasta enseñé lo que era un formato de cómo se debe de llenar por parte del maestro y pues ya veía que agradecía mucho que se les pudiera dar ese tipo de atención a los alumnos. Entonces también recuerdo una anécdota en la cual llamé a unas alumnas porque me estaban haciendo demasiado relajo y también en esa situación pues le pedí al maestro que me las permitiera. Ya fuimos a donde es mi salón, hablé bien con ellas y en el transcurso del habla pues yo pregunté, oigan, si pasa algo pues díganme, o sea, de una vez porque para echarles la mano, darles una ayuda. Todas negaron que necesitaran una ayuda. Y más adelante, después de esa junta, se me acerca una de las alumnas que siempre tenía el cubrebocas puesto. Bien, sé que eso del cubrebocas es como un símbolo, una manera en la cual los alumnos como que tapan su identidad o un chave muy psicológico, ya lo he comentado algunas veces en el podcast, que es que si hay algún problema o tienen alguna situación por la que pasaron, como que es una manera de ocultarse de que como que no te enteres. Entonces así también con esa alumna que voy a comentarles pasó así. Y después ella me buscó después de esa reunión y me dijo, ¿sabe qué, maestro? Ya ve que le dije que no pasaba nada, pues resulta que sí pasa. No me dio así grandes detalles, pero ya como era una o a la gente se da uno cuenta y muchas veces también tiene que ver pues con problemas familiares. Entonces fue una alumna que a cada rato iba donde yo estaba, me traía lo que era la hoja, el formato que nosotros llenamos para mandar a psicopedagógico. Maestro está disponible, maestro por favor. Y ya me arrimaba la hoja, iba hasta donde yo estaba y pedía mi firma, pues para poder atenderse en ese departamento. Y ya, así fue como dos, tres veces conmigo. Y ya después pues le programaron su horario. Yo incluso anduve involucrado en estar preguntando incluso a psicopedagógicos si ya se le estaba atendiendo con las sanciones y todo lo demás. Hombre, les digo que anduve siempre muy al pendiente de los alumnos y sus familias. Por eso digo que aquí ya tú decides. Si crees que es demasiado trabajo, son muchos problemas, pues al margen, o si crees que es atractivo este método,
y crees que funciona porque yo te estoy platicando lo que me funcionó, pues adelante, si lo quieres probar, no hay nada de malo. Aunque obviamente pues uno pasa experiencias de todo. Y sí es involucrarse pues demasiado. La mera verdad que sí. Pero bueno, uno cuando es solidario, uno es humanitario y te pueden estas cosas si quieres ayudar. Te cae como anillo al dedo, aunque muchos no lo entiendan. Y bueno, así estuvo yendo, viniendo. Y luego pasó eso de que se quitó el cubrebocas. Entonces yo me fijé mucho en eso que pasaba, que ya sea que cuando nos mandaba o llegábamos a tocar una situación vivida o algo que pasaba en el aula y hacías algo que decías, hacías clic con el alumno, ya sea hablando solas con él o frente a todo el grupo, algo que hayas hablado, de pronto veía eso, de repente pum, se quitaban el cubrebocas, cambiaban de actitud y era como que otro rollo. Y así puedo contar orgullosamente que tuve situaciones muy padres en ese sentido, muy satisfactorias. Y, y bueno, ya esa alumna más suelta, esa alumna se pudo ver que pudo ser más ella misma, incluso en el despertar, porque muchas veces también en el despertar sexual está el hecho de que te cohibes y te inhibes o te reprimes mucho tu forma de ser cuando tienes traumas, problemas. Entonces eso también se nota, o sea, como que más libertina por ese lado, pero no me refiero para nada a una connotación meramente sexual, sino en su forma de expresarse, de ser, de su parte femenina, pues sí se veía más contenta, más suelta, más todo. Entonces eso también lo percibes y te da gusto pues ver el crecimiento y la evolución del alumno en esa parte. Ya después, entre esas y otras cosas, pues hubo muchas así de carácter psicológico con los alumnos. Recuerdo el testimonio de una mamá que me llegó a revelar porque en dirección me pidieron que resulta que yo iba a reprobar a unos alumnos porque de plano pues no hicieron nada. Y ya en ese sentido, pues una sugerencia de directivo fue contacte a los padres para que se les explique el por qué. Porque sí, porque como finalmente pues yo ya me iba a retirar, ya se había acabado el año, el ciclo, y pues esos son problemas para el director. El hecho de que pues va a haber papás que no deben aparecer porque reprobaron, y eso va a hacer que pues sí, o sea, se van a aventar ahí el pleito, el problema, el hecho de cómo van a justificar o resolver ese tipo de situaciones. Y bueno, dije, pues tengo que dejar todo limpio, entonces empecé a contactar ahí a los papás de los que yo iba a reprobar. Y esa estrategia me funcionó muy buena porque, pues ya que decían los papás, o sea, ya les había pasado yo el recado. A menos que alguien tuviera una objeción grande y quisiera que viniera conmigo a aclarar punto por punto para ver por qué. Solamente tuve un caso, pero todos los demás hasta hubo quien y me contestaron como que ya sabían. Entonces recuerdo entre esos casos una mamá que se abrió conmigo, hablamos de su hija y esta alumna sí fue de las alumnas que siempre la vi con el cubrebocas puesto, nunca se lo quitó, ni para comer se lo quitaba. O sea, pues se lo levantaba, pero no se lo quitaba para nada, sino que nada más se lo levantaba y comía. Y bueno, en esa parte llegamos a comentar sobre que ella no sabía qué pasaba con su hija, que era una situación en la cual como que algo pasó porque ella siempre, hubo un momento en el que empezó a ser muy callada. Y luego después, ya que entró en secundaria, pues apenas como que se andaba soltando de a poco y como que empezaba a expresarse un poco más. Y ya le comenté también que yo también había visto cambios en ella, que ya se veía más expresiva y que
se veía más trabajadora. Y sí, hay alumnos que por sus perfiles pasan muy desapercibidos, como que ni existen, pero muchas veces es como que la pretensión nuestra, consciente e inconsciente, de decir, ay, no quiero que me noten, ¿no? También por la manera en cómo uno se comporta. Entonces, así, entre confesiones y cosas que nos dijimos, yo ofrecí nuevamente el psicopedagógico. La mamá pues diciendo sí, por favor, porque pues muchas veces ni con sus propios hijos pueden, o sea, es una realidad pues en la cual se ponen demasiado cerrados y sin embargo, pero con un protocolo escolar que los obliga a ellos a acatarlo, pues una orden de un maestro con un psicopedagógico, por ejemplo, pues es una orden que se tiene que atender. Y agradeció también que la llevara. Yo lo que hacía era entregar la hoja y ya el psicólogo pues ya se encargaba de atender el asunto. Y aquí en todos los casos, sí se podría decir que en todos los casos los alumnos tienen su manera de agradecértelo. O sea, puedes notar, aunque no te lo digan, puedes notar que están agradecidos de que tú te hayas preocupado de esa manera por ellos. Y si de esa alumna que les acabo de hablar, empecé a notar un cambio de actitud hacia mí, me empezaba a hablar, se empezó a dirigir hacia mí y me empezó pues, así como dirigir palabras, así como saludarme o como queriendo llevarse conmigo. Y pues es como una forma en la que ellos te lo agradecen. Eh, Recuerdo aquí para terminar, para los que les gustan los X-Men, de los de antaño, de los años 90 por ahí, hay un personaje que se llama Juggernaut, me parece, y es hermano de Charles Xavier, que es el mutante que puede leer y manipular la mente, que está en silla de ruedas. Entonces algo a él le pasa que le tienen que quitar el casco, que el casco lo usa aparte para no ser objeto de control mental de su hermano, y se lo quitan porque está en una situación delicada donde le están manipulando su mente a él de lo que recuerda el episodio. Entonces su hermano Charles Xavier lo toca de la cabeza para meterse en su mundo y pues salen muchos traumas, ¿no? Que del pasado, de que cuando fueron niños, de lo que este mutante grande, mucho más grande que él en tamaño, corpulento, es así con mucha masa muscular, pues ahí se veía en la caricatura cómo hasta lo alzaba, del cuello lo agarraba y le decía, no es que por tu culpa, es que como mamá y papá y así lo culpaba de muchas cosas. Y entre el viaje psicológico que hizo el hermano y todas las cosas que trató con él, todos los traumas y los temas que se tuvieron que hablar, al final lo logró sacar del trance y lo logró volver a traer a la vida, al mundo. Entonces el hermano despierta, eh, pues todos los mutantes, los que están con el Charles Xavier, pues preocupados como que preparándose para el ataque porque este gigante rinoceronte pues es bien canijo, temiendo que les fuera a hacer algo. Incluso hasta uno de ellos lo reta, pues órale vente, pues vamos a darnos de unos buenos. Y él simplemente agarra su casco, se lo pone y le dice, simplemente le contesta, será en otra ocasión. Entonces sin decir nada más, se va, en la animación se ve cómo se va alejando del lugar, se ve el horizonte y el sol saliendo y ya a uno de los mutantes le pregunta a Charles Xavier que por qué permitía eso o por qué se va así sin más, sin decir nada o que no ve que lo acabamos de salvar. Y dice Charles Xavier, su hermano, lo que pasa es que es su manera de decir gracias. Entonces muchas veces la gente no te va a decir lo que esperas. Muchas veces la gente no se va a comportar como debería de hacerlo. No te va a decir las palabras que esperas. Simplemente debes fijarte muy bien de qué manera ellos muestran su enojo o su desprecio. De qué manera ellos en su actitud tú puedes notar que te lo agradecen o que es el camino que debes de seguir para ayudarlos
Y sí, la gente te da muchas señales, los alumnos, todo lo demás, cuando haces algo por alguien o anónimamente o como sea. Tú te fijando en las reacciones, en cómo te hablan, en cómo de repente se puede pasar, traducir en que se hace muy participativa, otra vez mi problema de lenguaje, participativos en las clases, o se hacen muy atentos, o te hablan más, o ves que están más alegres, más despiertos, más sueltos. Entonces tú mismo vas a ir viendo el fruto de tu trabajo y es una cosa muy satisfactoria de ver, porque si eres paternal y maternal o maternal y estás en esto por vocación, tú mismo vas a notar ese tipo de cambios de crecimiento personal en los alumnos en los que estás ayudando o echándole mano para algo. Y eso, señores, pues para mí y para muchos otros, pues es el legado que tú dejas en esto que es, pues, la docencia. Me dio mucho gusto estar nuevamente con ustedes y, como siempre, sin más, pues nos vemos en un próximo episodio, esperando que como sé que todos los demás, son de su gran agrado. Hasta luego y mucha suerte. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.